Hola estimados estudiantes, les saluda el profesor Wilmar Ovares. Bienvenidos a la segunda tutoría de la asignatura Globalización y Ambiente. La asignatura tiene un valor de 3 créditos universitarios y el estudiante debe dedicar un mínimo de 135 horas por cuatrimestre para estudiar los contenidos y llevar a cabo las actividades evaluadas. La asignatura cuenta con 4 temas específicos que desarrollan los contenidos del libro de texto a evaluar. Las fechas están indicadas en esta presentación y en el cronograma de actividades, disponible en la plataforma de estudio y en la orientación académica. La evaluación de esta asignatura se llevará a cabo por medio de 5 actividades de 20% cada una. Dichas actividades se deben subir a la plataforma de estudio en formato PDF en las fechas así indicadas en la misma plataforma y en esta presentación, como pueden observar. Muy importante recordarles que no hay examen de reposición para esta asignatura, ya que no se van a aplicar exámenes propiamente para evaluar. Cada una de las actividades cuenta con una rúbrica de evaluación en donde el estudiante puede verificar qué es lo que se le pide para que así pueda obtener la mayor cantidad de puntos de la nota. Muy importante no cometer plagio, verificar qué significa eso. En el reglamento estudiantil está definido y es muy importante que el estudiante universitario tenga en consideración la importancia de no cometer este tipo de error académico. La asignatura Globalización y Ambiente forma parte del programa de Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Es ofertado por la Cátedra de Sociedad y Ambiente de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. En caso necesario, pueden contactar al encargado de la cátedra, don Alan Fernández, al 2202-1803 o al correo ajfernandez@uned.ac.cr. Pueden interactuar con su profesor por medio del correo interno o por medio del foro de dudas y consultas en la plataforma estudiantil. Se les recuerda que la UNED no recibe entregas fuera de las fechas establecidas, excepto en algunos casos indicados en el Reglamento General Estudiantil. En estos casos, los estudiantes deben contactar al encargado de la cátedra y presentar las evidencias respectivas. El día de hoy estaremos viendo contenidos correspondientes al segundo capítulo de la unidad de texto, el proceso histórico del desarrollo humano y los distintos patrones de uso de los recursos naturales. Es importante indicar que por la metodología de estudio a distancia, en este tipo de tutoría no podríamos explicar todos los contenidos correspondientes, sino que se dan pautas para que el estudiante sepa cuáles son los temas principales y se dan algunas ideas y conceptos clave para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos requeridos para cumplir los objetivos de aprendizaje. El segundo capítulo se subdivide en 2 grandes temas: las tendencias mundiales de la segunda mitad del siglo XX, en donde se sentaron las bases de la globalización actual. Se analizan los cambios ambientales ocurridos en esta época, así como el cambio climático y el desarrollo socioeconómico de nuestro país. En el segundo subtema, se definen conceptos relacionados con el enfoque del desarrollo sostenible. Las etapas del desarrollo económico mundial a partir de la página 96 es un tema bastante amplio en este segundo capítulo. La posguerra y formación de bloques hegemónicos originados a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Se ve también la caída del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría, la expansión de la economía de mercado y la formación de bloques económicos como producto de una economía capitalista y el desarrollo económico y social del mundo en la actualidad. El siglo XX vio 2 guerras mundiales que cambiaron completamente la configuración geopolítica del mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial,
Alemania era la potencia emergente que entraba en conflicto con Rusia. Existía el Imperio Austrohúngaro, uno de los imperios más importantes de la época. Todavía existía el Imperio Otomano, que poseía algunas de las zonas más conflictivas de la actualidad, como Siria o Irak. El Reino Unido de la Gran Bretaña estaba presente en Irlanda. Irlanda pertenecía a la Gran Bretaña y eh, todos estos cambios que se fueron dando a partir de las guerras y situaciones económicas como la Gran Depresión llevarían a una segunda guerra que totalmente cambiaría la configuración del mundo a nivel político y traería cambios importantes que llevarían a la actual globalización, de hecho. Después de 1949 queda Europa dividida en diferentes áreas, nuevos países. El caso de Alemania particularmente es importante para entender todos estos procesos, ya que quedó dividida en la Alemania Occidental o Alemania Federal y la República Democrática Alemana. La capital, Berlín, también fue dividida en dos, en lo que fue la Guerra Fría, que fue una época en la que dos bloques específicos, el capitalismo y el comunismo, lucharon por la supremacía mundial. Esto lleva en la carrera armamentística y geopolítica a la creación de dos bloques que definieron toda esta época de la segunda mitad del siglo XX. La OTAN, que todavía existe, la potencia era Estados Unidos, con todos sus aliados en Europa, Canadá e inclusive Turquía. Y por la otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con su capital en Moscú, en Rusia, y una serie de países que estaban bajo su influencia en lo que se llamó la cortina de hierro. Aparecen en rojo. El caso de Alemania fue particular, ya que el país posterior a la Segunda Guerra Mundial fue tomado por los aliados y por Rusia. Su capital también fue dividida. Eh, el lado este pasó a ser parte de la Alemania comunista, la Alemania democrática, y el lado oeste fue un enclave de la Alemania federal o Alemania occidental en esa zona de Berlín. Esto es muy importante para entender posteriormente por qué la caída del muro de Berlín fue considerado como el final de la etapa comunista de estos países de Europa. A finales de los años 80 en la Unión Soviética se empiezan a dar cambios importantes ejecutados por el presidente de entonces, Mikhail Gorbachev, por medio de sus políticas de reformas o perestroika, eh, lo cual hizo un cambio radical en la política de esos países hasta el momento. Esto hizo no solo caer todo el sistema comunista poco a poco, país por país, sino también ocasionó que muchos de los países que antes estaban dentro de la esfera de Rusia o de la Unión Soviética pasaran a la esfera de Europa. Con esto se dio un impulso y un paso de una simple comunidad económica europea a una verdadera Unión Europea, incluso a nivel político, como existe el día de hoy. Repúblicas que antes estuvieron integradas en la Unión Soviética como Estonia, Letonia y Lituania pasaron a formar parte de la Unión Europea. Lo mismo que Polonia, Checoslovaquia, que se dividiría igualmente en dos repúblicas, la República Checa y Eslovaquia, y todos los demás países correspondientes a la cortina de hierro.
como pueden observar en ambos mapas. Esto le dio un impulso al sistema entonces predominante en Occidente, como lo es el capitalismo. Esto dio impulso a instituciones como el Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional eh, para iniciar contactos con esos países y empezar a meterlos en la esfera capitalista. Esto le dio mucho poder al capitalismo en términos generales. Lo mismo pasó en el resto del mundo, en donde incluso países antes muy comunistas e incluso cerrados como China, se empezaron también pasar al lado capitalista. En el caso de China, ellos siguen siendo comunistas o teniendo un sistema comunista, pero lo abrieron completamente a la economía. eh, y todo eso ha traído pues un impacto importante a nivel mundial en todo sentido y particularmente a nivel ambiental. A finales de los años 70 y la década de los 80, China inició una serie de transformaciones internas para impulsar el crecimiento económico que incluyeron reformas económicas como la apertura del país a la inversión extranjera. En la actualidad, China se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo y es el primer exportador industrial en la actualidad. Con la caída del bloque comunista, Estados Unidos pasó a ser la primer superpotencia mundial, allanando con ello el camino al capitalismo como modelo económico predominante. Es a partir de esa época cuando se inicia la expansión del capital transnacional que trae consigo la globalización por medio de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y con la expansión de las transnacionales alrededor del mundo. La economía de mercado es hoy el modelo de desarrollo predominante en la mayoría de países del mundo. El mundo sigue polarizado, ya pasó la Guerra Fría, pero siguen habiendo países más desarrollados que otros, siguen habiendo diferencias de culto, de lengua, seguimos viviendo en un mundo polarizado y en la actual etapa capitalista en la que se vive, la división entre ricos y pobres, entre norte y sur, muchas veces es muy acentuada, provocando movimientos sociales de unos países a otros, en donde eh, obviamente se siguen dando conflictos a nivel interno. A partir de la página 112 se estudian las transformaciones ambientales ocurridas tanto a nivel mundial como a nivel local. Se inicia este subtema con el análisis de la degradación ambiental que ocurre como consecuencia del modelo de desarrollo basado en la economía del libre mercado y el capitalismo. Se continúa con el estudio del cambio climático, algo muy vigente en la actualidad, y se termina este apartado estudiando y analizando las transformaciones del entorno ecológico en nuestro país a raíz de todos estos cambios que se han dado. Es interesante observar en este mapa sobre la huella ecológica por país. Es interesante ver cómo entre más desarrollado sea un país, más contamina. Eso nos da una idea de que posiblemente el sistema imperante en la actualidad no es el idóneo a nivel ambiental, ya que para un país llegar a obtener una renta alta y un alto desarrollo económico, necesita muchas veces contaminar y consumir sus recursos. Esto tiene impacto mundial y aquí es donde empieza también a verse la importancia de llevar los procesos de globalización de forma correcta y promover otras alternativas de desarrollo que no sea un desarrollo desenfrenado, sino un desarrollo que considere también al medio natural
y por eso se crean también nuevos conceptos como el desarrollo sostenible y se empiezan a implementar en muchos de estos países. También vale indicar que, como pueden observar, nuestro país aparece con una alta huella ecológica eh, por nuestras formas de consumo posiblemente, ya que Costa Rica es un país altamente globalizado y es interesante observarlo, ya que pese a que somos un país considerado líder en la parte ambiental, nuestro consumo muchas veces excede las capacidades del mismo país para recuperar, digamos, por ejemplo, lo relacionado a la captura de carbono y todo esto. Todos estos cambios y toda esta contaminación producida por los sistemas de producción actuales llevan a realmente impactos importantes, como se puede observar en la presente imagen, con respecto al Polo Norte. Eso es un ejemplo. A partir de los años 70 se empieza a tomar conciencia a nivel mundial de que hay un problema ambiental que resolver. Se empiezan a medir, se empieza a recolectar información y se ha observado que es evidente que hay cambios importantes producidos por el ser humano en los últimos años y especialmente en los últimos 100 años con respecto a recursos tan importantes como el agua dulce que puede existir en los casquetes polares. A partir de 1950 y hasta finales de la década de los 70 del siglo XX, se dan cambios muy importantes a nivel social y económico en nuestro país. Se lleva a cabo la nacionalización bancaria, se crean instituciones de gran importancia para el desarrollo del país, se impulsa la salud pública y la educación, y se da un gran aumento en la inversión social. Todo esto a partir de la página 122 lo pueden ver con mayor detalle. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios positivos, también se da un gran desgaste en los recursos naturales del país debido al modelo de desarrollo que se seguía en aquella época. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica ve su mayor degradación en la historia en cuanto a sus recursos naturales y pérdida de cobertura forestal. Sin embargo, a partir de los años 90 se empieza un proceso de mejora a nivel ecosistémico, impulsado obviamente por la creación de los parques nacionales años atrás, de forma que Costa Rica, a pesar de que se encuentra en esta época con serios problemas de pérdida de biodiversidad y a nivel ecológico, también puede decirse que es uno de los pocos países del mundo que ha logrado revertir esa tendencia y pasar de ser uno de los países con tasas de deforestación más grandes en el mundo a ser un país considerado líder en la protección ambiental. En las últimas décadas del siglo XX, Costa Rica ve nuevamente un cambio importante en el modelo social y en el modelo de desarrollo del país. En 1978, con la crisis de los precios del café, los precios del petróleo, se da una subida importante del dólar, con lo cual se da una crisis de dimensiones bastante importantes para nuestro país. A partir de ahí se da un cambio de una economía agrícola a una economía diversificada, se da una apertura a nivel comercial, se intenta reducir el Estado, cambiando con ello el modelo que venía siguiendo el país a partir de la revolución del 48, y se da un impulso a la economía de libre mercado, con lo cual Costa Rica ingresa formalmente, por decirlo así, al mundo de la globalización. Un ejemplo en este cambio del modelo de desarrollo es la adopción del turismo, sobre todo el turismo ecológico, como una de las actividades principales del país. Esto influye mucho en la mejora de los servicios para atender a turistas extranjeros. Costa Rica empieza a crecer bastante con base
en actividades más complejas que la agricultura, como en este caso lo sería el turismo, y sobre todo con el perfil de turismo ecológico que ha caracterizado al país en las últimas décadas, pasando de muy pocos visitantes en la década de los 80, menos de medio millón por año, a casi 3 millones en la actualidad. Esto es muy importante a nivel económico y también ocasiona cambios importantes a nivel social y, por qué no, ambiental, ya que las áreas silvestres protegidas, que son muy visitadas por los extranjeros, pasan a tener una importancia mayor que solo la importancia biológica que tienen, eh, al tener comunidades y actividades ligadas a todas estas áreas. Ya llegamos a inicios del siglo XXI, en donde pues Costa Rica entra de lleno ya en la globalización, como se dijo antes, por medio de instrumentos como los tratados de libre comercio. Hay un fuerte aumento del PIB, de la producción, y se diversifica la economía, como ya se dijo, pero no todo es perfecto. A la vez que el país se va globalizando y y va mejorando en algunos casos el desarrollo económico, desgraciadamente esto no se da para toda la población. Muchas veces los grandes beneficiados son grandes compañías, pero el nivel de pobreza sigue constante. En la actualidad es evidente que incluso es mayor ya que el 20% debido a la crisis actual del coronavirus. Se empiezan a dar problemas en el modelo social que el país ha seguido en las últimas décadas, y muchas de estas situaciones tienen que ver con situaciones de inequidad y de ineficiencia muchas veces de nuestras instituciones. Esto lleva también a un deterioro ambiental, en donde el país tiene que tomar decisiones y tiene que verdaderamente saber administrar eh, la diversidad que tiene a nivel ecológico, para para que ésta no sea una víctima más del desarrollo económico actual. La polarización de la cual se habló a nivel mundial anteriormente también se da en nuestro país, ya que se presentan regiones, cantones o zonas más desarrolladas que otras. El centro del país suele tener mayores servicios, mayores oportunidades de empleo y de crecimiento, mientras que las zonas rurales alejadas presentan menores niveles de desarrollo. Esto es muy complejo para el país, y por lo cual es muy importante propiciar oportunidades de crecimiento en las diferentes áreas de Costa Rica. A partir de la página 146 se estudian las transformaciones del entorno ecológico nacional. Se ven la importancia de las áreas silvestres protegidas para proteger la biodiversidad existente en el país, de gran importancia por muchas razones, entre ellas el turismo que ya se mencionó, la producción de agua, la captura de carbono, por ejemplo. También se ve el uso del suelo y la deforestación, algo de gran importancia, ya que el cambio en los patrones de uso del suelo, como sustituir zonas boscosas o sistemas agroforestales por urbanizaciones o por fábricas, etcétera, también presionan los recursos naturales de nuestro país, lo cual causa problemas a nivel ambiental. Esta contaminación ambiental de nuestros ríos, de nuestro aire, incide también en una menor calidad de vida. Por eso es muy importante tratar de promover un desarrollo que considere la parte ambiental. En los próximos años seguirá creciendo la población, seguirá habiendo presión sobre los recursos, los nuevos costarricenses van a requerir nuevas casas, van a requerir trabajo, agua, etcétera. Es muy importante mejorar los medios de producción, ya que si bien es necesario brindar oportunidades de trabajo a la población, no puede ser en contra de los recursos naturales. No podemos contaminar el agua o el suelo, porque
Posteriormente, de igual forma, nos vamos a quedar sin el trabajo y con una naturaleza muy afectada, como ya ha pasado en otros países. A partir de la página 165 entramos al estudio del último de los temas de este segundo capítulo, el enfoque del desarrollo sostenible. Diferentes instituciones alrededor del mundo han llevado a cabo definiciones de lo que es el desarrollo sostenible. A partir, como se indicó, de la página 165 podrán obtener mayores detalles para tener una mejor idea sobre en qué consiste el desarrollo sostenible. A partir de la página 169, por su parte, se ven otros conceptos afines al desarrollo sostenible, en donde se ve, por ejemplo, lo que es la economía sostenible, una sociedad sostenible, que es el ecodesarrollo, agricultura sostenible, entre otros. Con base en la figura que aparece en la página 172 de este segundo capítulo, podríamos decir que en términos generales el desarrollo sostenible se asocia con un crecimiento que considera no solo factores económicos, sino factores sociales también y factores ambientales. Para culminar con los contenidos de este segundo capítulo, es muy importante entonces considerar los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo un verdadero desarrollo que considere entonces no solo aspectos económicos, sino también sociales y ambientales, para lo cual se crean esos diferentes objetivos con base en los cuales los países, las instituciones, las comunidades deben trabajar, en algunos casos a nivel social, como erradicar la pobreza o el hambre en el mundo, mejorar la educación, pero también a nivel ambiental, como el cuidado de la vida submarina, la acción por el clima o también el manejo correcto de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Para implementar estos objetivos de desarrollo sostenible, los países, como en el caso de Costa Rica, deben desarrollar planes, políticas y estrategias nacionales para la promoción del desarrollo sostenible en sus instituciones, en sus comunidades, en sus escuelas, divulgando todo lo que tiene que ver con esto y llevando a cabo proyectos que van a mejorar la situación ambiental. Hay leyes ambientales que deben ser cumplidas, que se les debe dar seguimiento. Hay convenios internacionales que se mencionan a partir de la página 189, como se indicó, firmados por el país, los cuales se deben respetar. Y hay planes nacionales, como un ejemplo el Plan Nacional de Descarbonización, que va a permitir a nuestro país en un futuro tener una mejor calidad de aire, una mejor calidad de vida en términos generales. Así llegamos al final de esta presentación. Espero que les haya sido de mucho provecho. Estamos a la orden, los profesores y el encargado de la cátedra, para resolver sus consultas. Se les recuerda que deben estudiar el libro según las fechas indicadas. Por favor, inicien sus tareas con antelación para evitar imprevistos de última hora y entreguen los trabajos en PDF como se solicita y por medio de la plataforma. No se recibe este tipo de trabajo por correo electrónico, por ejemplo. Y así llegamos al final de esta segunda tutoría. Muchas gracias por su atención. Les habló el profesor Wilmar Ovares. Que tengan una excelente semana.